Era un martes frío de junio, pero yo sentía que el aire acondicionado de la sala de juntas era el verdadero asesino. Yo fui quien fundó esa empresa. Cada ladrillo, cada contrato, cada apretón de manos en los últimos 40 años había llevado mi sudor, mi nombre, mi dignidad. Y ahí estaba, sentado en la cabecera de la mesa de caoba que yo mismo mandé a diseñar, a punto de presenciar cómo mi hijo, Lucas, me despojaba de mi propia historia, pieza por pieza. Lucas siempre fue un hombre con prisa. Demasiada prisa. Desde que le di la presidencia ejecutiva hace 5 años, él empezó a verme no como su padre, o como el dueño mayoritario, sino como una reliquia, un adorno que estorbaba. Me había relegado a un despacho pequeño, lejos de la acción. Mis llamadas tardaban horas en ser respondidas. Mis sugerencias, antes ley, ahora eran ideas de otra época. A mis 72 años, esa empresa era lo único que me quedaba de mi vida profesional, y mi relación con Lucas era lo único que me quedaba de mi vida familiar. Mi esposa murió hace 10 años. Mi hija vive en el extranjero. Todo lo puse en Lucas, y él, sistemáticamente, lo había estado deshaciendo. Esa mañana, la reunión era crucial. Íbamos a discutir la fusión con una pequeña tecnológica. Yo tenía dudas. No por la tecnología, sino por el precio que Lucas estaba dispuesto a pagar. Parecía una compra impulsada por ego, no por estrategia. Cuando llegué a la sala, los otros directores ya estaban sentados. Me saludaron con esa cortesía forzada, que solo se usa con la gente que está de salida. Lucas llegó 10 minutos tarde. No me miró. Ocupó su asiento y lanzó una tableta sobre la mesa. El sonido fue seco, hostil. Bien, comencemos, dijo Lucas, sin siquiera un buenos días, padre. La presentación de la fusión avanzaba. Era brillante, debo admitirlo. Lucas tenía talento para la oratoria, sino para la compasión. Esperé mi turno. Yo era el dueño del 51% de las acciones. Mi palabra, legalmente, valía más que todas las demás. Pero el poder real, el poder de la operación diaria, lo tenía él. Levanté la mano. Mi voz sonó grave, tal vez un poco temblorosa, pero clara. Lucas, perdona, pero tengo que insistir en la valoración. El informe de riesgo que preparó el equipo legal subraya que la deuda de esta empresa es un 20% mayor de lo que asumimos en el modelo. No podemos simplemente ignorar eso. La sala se quedó en silencio. Todos me miraron. Esperaban la reacción de Lucas. Lucas me miró por primera vez. Sus ojos no eran los de mi hijo. Eran los ojos de un cío irritado, molesto porque un viejo intruso se había atrevido a cuestionar su genio. Padre, dijo, y la forma en que pronunció la palabra padre la convirtió en un insulto. Ya revisamos eso. Es un error de cálculo del equipo de auditoría. Está inflado. Es una métrica irrelevante a largo plazo. Intenté mantener Landolonwan calma. Yo era el fundador. Yo había navegado crisis peores que esta. No, Lucas, no es irrelevante. Es la base de nuestra liquidez. Si la valoración está mal, estamos sobrepagando por un activo que podría hundirnos en 3 años. Te pido que lo reconsideres. O al menos que pospongamos la votación hasta que tengamos un informe limpio. Fue entonces cuando la atmósfera cambió de tensa y a irrespirable. Lucas se echó hacia atrás en la silla. Suspiró ruidosamente. Un suspiro de teatro diseñado para que todos en la mesa entendieran su martirio. Me miró a los ojos, con una frialdad que me atravesó el pecho. «Mira, papá», dijo, y esta vez el tono era de cansancio absoluto, de quien lidia con un niño caprichoso. «Sé que te gusta venir a estas juntas. Te entretiene, te hace sentir importante». El nudo en mi garganta se apretó. Podía sentir el calor subiendo a mi rostro. «Pero la verdad es que ya no entiendes el negocio actual.
Las valoraciones han cambiado. La velocidad de la innovación es otra. Tú estás anclado en los métodos de los 90. Tu perspectiva es obsoleta. Nadie en la mesa dijo nada. Los otros directores bajaron la mirada, avergonzados, pero ninguno se atrevió a interceder por mí. Tragué saliva. Lo que venía después no fue un debate de negocios, fue un ataque personal, una ejecución pública de mi dignidad. Honestamente, continuó Lucas, y su voz era cruelmente clara, resonando en el silencio de la sala. Llevo años haciendo todo el trabajo pesado. Llevo años manejando este barco, mientras tú te sientas a cobrar dividendos por ese 51% que tienes guardado. Se inclinó sobre la mesa, apoyando los codos. Me sostuvo la mirada sin piedad. Lo diré claro para que todos lo escuchen y para que tú lo entiendas de una vez por todas. En este negocio, en esta era, tú no sirves. El mundo se detuvo. La frase no fue dicha en un arranque de ira. Fue articulada con la precisión fría de un cirujano que anuncia un diagnóstico fatal. Tú no sirves. Esa hora, esa misma hora, sentí el impacto físico de las palabras. No era dolor, era un vacío que me succionaba desde el estómago. Mi hijo acababa de declarar mi obsolescencia total frente a mis empleados, mis colegas y los hombres que yo mismo había contratado. Mi legado, mi esfuerzo de toda una vida, reducido a una frase que sentenciaba mi inutilidad. Me puse de pie, lentamente. Mis piernas se sentían extrañas, como si hubieran olvidado cómo sostener mi peso. Padre, siéntate. Aún no hemos terminado la votación, dijo Lucas con el mismo tono imperativo. No le respondí. No podía. Si abría la boca, solo saldría el alarido de un anciano herido, y yo me prometí que no le daría ese gusto. Me acerqué a mi asiento. Recogí mi portafolio, que contenía los estatutos de la empresa, los originales, escritos a mano por mí en 1985. Los abracé contra mi pecho. Esta reunión han terminado para mí, dije, y mi voz era ahora un susurro ronco, apenas audible. Salí de la sala sin mirar atrás. Escuché a Lucas protestar por lo bajo, molesto por mi pequeña interrupción dramática. No importó. Ya había tomado una decisión. La furia era una emoción caliente. Pero lo que sentí no era furia. Era una helada. Una comprensión absoluta de que la lealtad había muerto. Que la sangre no era más espesa que el balance de resultados. Caminé por los pasillos de mármol que yo había elegido, por las oficinas que yo había diseñado. Eran oficinas brillantes, modernas, llenas de jóvenes que no me conocían. Era el imperio que yo había construido para un hijo que acababa de escupir sobre mis cimientos. Llegué a mi pequeño despacho. Cerré la puerta y me desplomé en mi sillón de cuero. La cabeza me latía. Tú no sirves. La frase seguía reverberando, pero en medio del dolor punzante, una chispa de claridad, fría y cortante, se encendió en mi mente. Lucas había dicho que yo no servía, pero había olvidado un detalle crucial en su arrogancia. Yo seguía siendo el dueño del 51%. Yo controlaba el destino de su trono. Él había asumido que yo era un jubilado sentimental, que mantendría el status quo por amor a la familia. Se había equivocado. Si él iba a tratarme como un rival, yo jugaría como un rival. Y en el mundo de los negocios, la mejor venganza no es una carta de dimisión, es la destrucción estratégica del enemigo. Mi peor enemigo se llamaba Lucas. El competidor directo de nuestra empresa, el hombre que Lucas odiaba con una pasión casi religiosa, era Ricardo Mendoza. Mendoza y yo éramos viejos conocidos. Habíamos competido por décadas, siempre respetuosamente. Lucas, sin embargo, lo veía como una plaga. Decía que Mendoza era un dinosaurio lento, incapaz de competir con la velocidad de la nueva era. Lucas
Había dedicado los últimos 2 años a intentar hundir a Mendoza. Tomé mi teléfono privado, el que Lucas no había intervenido. Mis manos temblaban un poco, pero no por miedo, por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Busqué el número de Mendoza. Era un número que no marcaba hacía casi 10 años. Lo marqué. Sonó 2 veces antes de que una voz grave, familiar, respondiera: ¿Ricardo Mendoza al habla? Me aclaré la garganta. Necesitaba sonar firme. Necesitaba sonar como el empresario que sí servía. Ricardo, soy yo, Alberto. Hubo un silencio largo al otro lado. Mendoza debió pensar que le estaba gastando una broma. ¿Alberto? ¡Cielos! Hace una década. ¿A qué se debe el honor? Su voz sonaba cautelosa. Ricardo, voy a ser directo. Acabo de salir de una reunión en mi empresa. Necesito que vengas a mi despacho. Ahora. Alberto, estoy a 300 millas de ti, en una reunión de planificación estratégica. Cancélala, Ricardo, le interrumpí, con un tono de voz que no admitía debate. Lo que voy a ofrecerte vale más que cualquier planificación. Necesito que sepas que estoy dispuesto a vender mi participación mayoritaria, el 51%, y lo haré al mejor postor que pueda firmar esta misma tarde. Quiero que mi hijo Lucas lo pierda todo, y quiero que lo pierda contigo. Al otro lado de la línea, la respiración de Mendoza se aceleró. Pude imaginar su mente, que era tan rápida como la mía, procesando el impacto financiero de la oferta. Alberto, ¿estás bromeando? ¿El 51%? ¿Por qué esta urgencia? La urgencia es la dignidad, Ricardo, y la dignidad es lo más caro que hay. Si puedes mover a tu equipo legal y estar en mi oficina en menos de 3 horas con una oferta en firme, la empresa es tuya. Me aseguraré de que sea un traspaso limpio, legalmente irrevocable, antes de que Lucas termine su brillante presentación. Le di la dirección de mi despacho. Le dije que no le avisara a nadie, que no preguntara más, que solo se presentara. Colgué. Me recosté en el sillón sintiendo un agotamiento brutal. La traición me había dolido, pero la decisión de contraatacar, de usar mi poder residual para demoler la arrogancia de Lucas, era extrañamente vigorizante. No se trataba del dinero, aunque Mendoza pagaría una fortuna. Se trataba de la lección. Lucas pensó que me había deshecho. Pensó que mi voz ya no importaba. Esta tarde se daría cuenta de que mi voz era la única que podía firmar su sentencia de muerte empresarial. Miré el reloj. Faltaban exactamente 2 horas y 17 minutos para que Mendoza llegara. 2 horas para que mi dolor se convirtiera en un contrato blindado. 2 horas para asegurarme de que mi hijo se despertara mañana no como el presidente de la empresa, sino como el socio minoritario de su enemigo más acérrimo. Esperaría. El tiempo era mi único aliado ahora. El sonido de los documentos de venta, que pronto estarían sobre mi escritorio, sería mi respuesta final a la frase «Tú no sirves». Solo faltaba una cosa: asegurarme de que Lucas recibiera la notificación legal en el peor momento posible. Pero eso sería parte del siguiente acto. La venganza requiere una puesta en escena perfecta. Ahora solo quedaba esperar la llegada de Mendoza y el bolígrafo. Salí de la sala de juntas sin mirar atrás. El aire denso del edificio, esa atmósfera de poder y ambición, se había vuelto irrespirable para mí. Las palabras de mi hijo resonaban en las paredes de mi cráneo. «No sirves». Eran solo 2 palabras, pero contenían el peso de 30 años de menosprecio acumulado, condensado en un grito público. Los directores que presenciaron la escena se quedaron inmóviles. Yo no les di la oportunidad de ofrecer consuelo o de simular neutralidad. Simplemente recogí mi portafolio, el mismo que he usado desde que fundé esta compañía,
y me fui. No hubo gritos de mi parte, no hubo drama, solo el silencio pesado y la sensación física de que una conexión vital había sido cortada. Era mi hijo, el niño al que enseñé a caminar sobre mi propio escritorio, el adolescente al que le entregué el puesto de vicepresidente antes de que cumpliera los 30, saltándose a profesionales mucho más cualificados. Y me había descartado. Al llegar al estacionamiento subterráneo, la oscuridad me dio un refugio. Me senté al volante de mi coche, un lujo que él insistió en comprarme, y me quedé quieto. El motor tardó en encenderse. Era un presagio tonto, pero sentí que algo, dentro de mí, también se negaba a la sintana a arrancar. Empecé a conducir, no a casa. Conducir por la simple necesidad de que los paisajes pasaran y borraran la imagen de su rostro. Ese rostro de superioridad que llevaba puesto como una máscara ajena. Pensé en mi esposa, en mi difunta esposa. Ella siempre decía que yo le daba demasiado a nuestro hijo, que la ambición era una virtud, sí, pero que sin humildad se convierte en enfermedad. Ella había visto esto venir, no el colapso público, sino el desapego, la frialdad utilitaria con la que él me veía. Recordé el último cumpleaños, cumplí 75 años. Me preguntó si ya había actualizado los documentos de sucesión. No me felicitó primero. Me preguntó por los documentos. Esa es la diferencia entre ser un padre y ser un activo fijo. Los activos fijos se deprecian y deben ser transferidos antes de que dejen de funcionar. El sol se estaba poniendo y la luz naranja golpeaba los cristales de los rascacielos. La mayoría de esos edificios eran competencia, salvo uno, la sede central de Rivas Corporación, el archienemigo de mi hijo. Detuve el coche en un mirador vacío. Abrí el maletín. Adentro, entre mis gafas y una libreta vieja, estaba la llave. La llave de la caja fuerte de casa. Y el 51%. La mayoría accionaria. El control absoluto. Mi hijo y los demás directores vivían bajo la cómoda ilusión de que yo era un adorno, una figura de respeto que conservaba sus acciones por pura inercia y afecto. Asumían que el día que yo muriera o fuera senil, ese 51% se disolvería silenciosamente entre ellos. Nunca consideraron la posibilidad de que yo usara ese poder mientras mi mente estuviera intacta. Mientras sostenía el certificado de acciones, recordé los orígenes de la empresa. Las noches en vela, trabajando con números rojos. Los días en que mi sueldo no era suficiente para pagar el arriendo y yo dormía en la bodega para ahorrar dinero. Todo para que mi hijo pudiera estudiar en el extranjero y obtener el título que ahora usaba para llamarme inútil. La empresa no era solo una fuente de ingresos, era mi cuerpo, mi sangre, el único testamento de mi vida, y él lo había profanado. Esa humillación pública fue el punto de inflexión. No fue el dinero, fue la dignidad. Si él creía que yo ya no servía, demostraría que mi utilidad, mi poder real, no radicaba en asistir a las juntas, sino en el poder de la firma que sostenía mi nombre. Abrí mi teléfono. Fui a la lista de contactos antiguos. Hacía años que no hablaba con él, Ernesto Rivas. El rival más agresivo y, curiosamente, el único hombre que siempre me había tratado con respeto, incluso cuando éramos adversarios feroces. Él siempre me vio como un igual, no como un padre tonto que debía ser manipulado. Rivas siempre quiso adquirir mi participación mayoritaria. Siempre le dije que no. Le dije que mi legado era para mi sangre. Ahora, mi sangre había rechazado mi legado y mi persona. Marqué el número con una calma que me sorprendió. Mis manos no temblaban. Estaba entrando en un estado de quietud absoluta, la que precede a una tormenta muy calculada. ¿Ernesto Rivas? Dije cuando una voz ronca respondió. Don Alonso, qué sorpresa. No esperaba su llamada a estas horas. ¿Ha pasado algo?
Sí, Ernesto, ha pasado algo muy importante. Me aseguré de que mi voz fuera fría y profesional. Necesitaba que él entendiera que esto no era una rabieta, sino una decisión empresarial definitiva. Te llamo por ese 51%, el porcentaje que has estado tratando de comprarme durante 10 años. El silencio al otro lado fue denso. Pude escuchar su respiración acelerarse. Sabía que Rivas estaba midiendo el alcance de mis palabras. Don Alonso, si esto es una broma. No hay bromas, Ernesto. Estoy hablando en serio. Y estoy hablando ahora mismo. Lo quiero fuera de mis manos, transferido y legalizado, antes de que termine la semana. Pero tengo dos condiciones. Dígame, las que sean, respondió Rivas, ahora con un tono de cazador que acaba de oler la presa. 1. El precio debe ser un 10% más alto de tu última oferta. Es el precio de la urgencia y de la exclusividad. Aceptado, dijo Rivas sin dudar. Supe entonces que mi empresa valía mucho más para él de lo que mi propio hijo creía. 2. Y esta es la más importante. Continué, forzando la voz a un tono bajo y firme. Mi hijo no debe enterarse de la existencia de este acuerdo, hasta que el dinero esté en mi cuenta, la transferencia registrada legalmente y tú tengas el control efectivo. No quiero filtraciones. 0. Si él se entera antes de que sea un hecho consumado, anulo el trato. ¿Puedes garantizarme total discreción? Don Alonso, usted sabe cómo trabajo. Para mí, esto es un golpe de ajedrez maestro. La confidencialidad es absoluta. Nadie, absolutamente nadie en mi junta directiva se enterará hasta que yo se lo diga. La operación se hará a través de un bufete externo y con la máxima velocidad. Bien, Ernesto, mándame a mi casa a primera hora de la mañana tu equipo legal con el contrato de compraventa listo. Firmaremos antes del mediodía. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Lo había hecho. En menos de una hora tras la humillación, había entregado el control de la empresa de mi vida al único hombre que mi hijo consideraba un enemigo mortal. La sensación no era de dolor, ni de euforia. Era una especie de vacío helado. Había sacrificado mi obra para recuperar mi respeto. Volví a encender el coche y me dirigí a casa. La casa que mi hijo daba por sentado que, por supuesto, sería suya. Cuando entré, la luz del estudio estaba apagada. Fui directamente a la caja fuerte. Saqué los originales del 51%. Puse los documentos sobre la mesa de caoba. Eran hojas simples, pero su peso legal era inmenso. Eran el cetro de mi poder. Me senté en el sillón y esperé la mañana. Sabía que la llegada de los abogados de Rivas sería el inicio de una guerra. Pero esa guerra ya no se libraría con palabras crueles. Se libraría con tinta y firmas. Y yo, el inútil, tenía la pluma en la mano y estaba listo para escribir el capítulo final de mi propiedad y el primer capítulo del colapso de la arrogancia de mi hijo. Solo quedaba dormir un poco y esperar el amanecer. Necesitaba estar fresco. La venta del 51% exigía lucidez. El eco de sus palabras, «No sirves», rebotó en el cristal blindado del coche. No me permití llorar. No en ese momento. Esa reunión había terminado hace apenas 20 minutos, pero sentía que había envejecido 20 años. Las calles de la ciudad brillaban con la luz de la tarde. Yo no las veía. Solo veía la cara de mi hijo, esa expresión de asco y superioridad. No era la crítica a mi propuesta lo que dolía. Eran las palabras precisas, el desprecio absoluto. No era solo el presidente de la junta directiva quien me humillaba. Era mi sangre, el niño al que enseñé a caminar sobre estos mismos pisos de mármol. Me había llamado inútil, un estorbo. Durante 40 años, cada gota de sudor en esa empresa, cada deuda superada, cada noche sin dormir, fue para construir algo que él pudiera tomar, algo sólido, y él lo había usado.
Lo había usado para construir el pedestal desde el cual patearme. Las lágrimas de la rabia son distintas a las de la tristeza. No son calientes, son frías, cristalinas, y se quedan atrapadas en la garganta como arena. Llegué a casa. La casa se sentía vacía, a pesar de que la señora Elena, mi ama de llaves, estaba preparando la cena. Olía a pollo asado, el olor favorito de mi hijo cuando era adolescente. El contraste me golpeó. El amor que yo le di contra la humillación que él me devolvió. Me encerré en mi despacho. Abrí el cajón de la izquierda, el que siempre estaba cerrado con llave. Ahí guardaba el original de los estatutos de la empresa y, más importante, el certificado físico de mis acciones, el 51%, la mayoría absoluta. Lo acaricié. Era solo papel, pero representaba la única autoridad que me quedaba, la única herramienta para defenderme. Durante el viaje de regreso, mientras mi chofer conducía en silencio, yo no había pensado en qué responderle a mi hijo. Había pensado en a quién llamar. El perdón estaba fuera de la mesa. El diálogo se había agotado en el momento en que me dijo que yo no servía para nada. Ahora solo quedaba la justicia, una justicia fría, administrativa, implacable. Saqué mi teléfono corporativo, el que apenas usaba. No podía usar mi teléfono personal. Demasiado riesgo. Busqué el número. David Varela. Varela era la competencia directa, nuestro rival más acérrimo en el sector de logística pesada. Mi hijo lo odiaba con una intensidad que rozaba lo personal. Mi hijo había dedicado los últimos 3 años a intentar destruir a Varela, a pisotearlo, a robarle sus contratos principales. Marqué. Sonó 2 veces, un tono grave y serio. Varela, contestó una voz que conocía desde hacía décadas, una voz de negociador nato. David, soy yo, Alberto. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que valía millones. Varela y yo no hablábamos a menos que fuera para mandarnos comunicados, de cese y desista. Alberto, esto es inesperado. ¿Pasó algo? ¿Un error de marcación? No. Quiero que sepas que estoy hablando contigo desde mi despacho. Mi despacho en la empresa que fundé. La empresa que tu hijo y el mío han estado luchando por devorar. Varela no era tonto. Percibió el tono, la tensión. Te escucho. Hoy, en la reunión de la junta directiva, mi hijo, Jorge, decidió que yo ya no era apto para dirigir la empresa. Usó la palabra inútil. Me humilló delante de todos los directores. David Varela guardó otro silencio. Este silencio no era de sorpresa, era de cálculo. Lamento oír eso, Alberto. La familia a veces... No quiero lamentos, David. Quiero negocios. El 51% de las acciones de mi empresa es mío. Siguen a mi nombre. Mañana, al mediodía, quiero que sean tuyas. La respiración de David se aceleró ligeramente al otro lado de la línea. Lo pude escuchar. Era el sonido de un tiburón que acaba de oler sangre a kilómetros de distancia. ¿El 51%? Alberto, estamos hablando de cambiar el equilibrio de poder en todo el sector. Lo sé. Por eso te llamo a ti. No a un fondo de inversión, no al banco, a ti. Mi condición era simple. Quiero la transferencia inmediata del monto acordado a una cuenta en Suiza. Y quiero un acuerdo de confidencialidad férreo que proteja a la señora Elena y a mi chofer. Pero lo más importante, David, quiero que Jorge no tenga la menor idea hasta que el dinero esté en esa cuenta y la transferencia legal sea irrevocable. Varela se aclaró la garganta. Alberto, no te voy a mentir. Este es el día que he soñado desde que Jorge se propuso destrozar mi negocio con sus tácticas de tiburón joven. Pero necesito saber, ¿cuál es el precio? El precio es la rapidez. Y la discreción. Te venderé a precio de mercado actual.
No voy a pedir una prima por control. Mi prioridad no es la riqueza, sino la velocidad y la certeza. Establecimos un contacto de emergencia con sus abogados y mi equipo legal, el que yo manejaba, el externo, el de los contratos personales, para que trabajaran toda la noche. El trato tenía que estar listo en menos de 12 horas. Colgué el teléfono. Mi pulso era firme. No había vuelta atrás. Salí del despacho y bajé a la cocina. La señora Elena me miró con preocupación. Había notado mi tensión al llegar. «Señor, ¿quiere que le sirva la cena?» «Sí, Elena, solo un poco. Y por favor, ¿puedes subir la botella de Oporto del 68? Es una ocasión especial». Ella sonrió tristemente. «Lo siento mucho, señor. Su hijo Jorge me llamó. Me dijo que esta noche no vendría a cenar. Está en una reunión de emergencia para cerrar el trato de las bodegas de la costa. Dijo que quizás vendría a medianoche a recoger unos papeles». La ironía era un puñal frío. Mi hijo estaba trabajando para expandir mi empresa, la que pronto ya no sería suya, mientras yo cenaba solo. Me senté a la mesa del comedor, una mesa de caoba maciza que mi esposa y yo compramos con el primer bono de la empresa en 1985. Comí en silencio, saboreando el Oporto, sintiendo el peso de la soledad y la inmensidad de mi decisión. A las 11 de la noche, mi hijo entró. Rápido, como un huracán de traje caro. «Padre, ¿estás despierto?» «Esperándote, Jorge». Me miró con impaciencia. «Mira, voy tarde. Solo vine por la carpeta azul de los contratos de crédito. Está en tu despacho. ¿Me la das?» Su tono no era una pregunta. Era una orden. No había disculpa por la humillación, ni un intento de paliar el daño. Simplemente me usaba para conseguir un documento. «La carpeta está sobre el escritorio. Pasa», le dije con una calma antinatural. Entró. Salió unos segundos después con la carpeta azul. «Bien, gracias. Regreso al amanecer. Tenemos que cerrar esto. Necesito que mañana estés en la oficina a primera hora para firmar algunos documentos de la inversión. Es fundamental». «No te preocupes, Jorge. Mañana a primera hora firmaré exactamente lo que tengo que firmar». Él no registró la doble intención de mi frase. Estaba demasiado consumido por su propio ego y su visión de negocio. «Perfecto. Buenas noches». Salió tan rápido como llegó. Las llantas de su auto chirriaron en el asfalto. Me quedé en mi sillón, observando el vacío de la sala. Mi hijo me había visto, había hablado conmigo, me había tratado como una figura necesaria, pero molesta en su camino al éxito. Nunca se le ocurrió pensar que la persona a la que acababa de llamar inútil, esa tarde, todavía tenía la llave maestra. Regresé a mi despacho. En la mesa, junto al certificado de acciones, había una pila de papeles con el membrete de David Varela. El borrador del acuerdo de venta de acciones mayoritarias. Estaba listo. Era un documento denso, pero mis abogados lo habían revisado a fondo, punto por punto. La transferencia era irrevocable con mi firma. El dinero llegaría antes de que amaneciera. Leí la cláusula que establecía que el nuevo accionista mayoritario, Varela, tenía el derecho inmediato de nombrar un nuevo CEO y disolver la junta directiva actual si así lo deseaba. Mi mano tembló ligeramente, no de miedo, sino de la magnitud de lo que estaba a punto de desatar. Tomé mi pluma estilográfica de oro, el regalo que mi padre me dio al fundar la empresa. Mañana, Jorge se presentaría a la oficina, esperando que yo firmara su papeleo de inversión. En cambio, se encontraría con un nuevo dueño. Miré el documento, mi 51% esperando ser vendido, mi dignidad esperando ser recuperada. La hora era las 3:10 de la madrugada. El sol estaba a pocas horas de salir. Y mi nueva vida y la nueva pesadilla de mi hijo estaba a una sola firma de distancia.
Abrí la tapa de la pluma. El metal frío era reconfortante. El momento de la verdad había llegado. Mañana no habría discursos ni llantos, solo la fría, administrativa e irrevocable transferencia de poder. Y la sorpresa que cambiaría todo. El secreto pesaba más que mi propia vejez. Habían pasado 4 días desde que Ernesto se había atrevido a llamarme inútil frente a la mesa directiva. 4 días desde que supe, con una claridad cruel, que mi sangre me veía como un estorbo. En ese lapso, la maquinaria de la justicia poética se puso en marcha. Los abogados del señor R., el rival que Ernesto tanto despreciaba, trabajaron día y noche. Manejaron la transacción con una discreción que me recordaba a los viejos tiempos, cuando hacer negocios era cuestión de honor, no de gritos y humillaciones. Yo seguí mi rutina. Me levanté, desayuné solo, leí el periódico. Todo para que Ernesto, si me llamaba, me encontrara en el mismo sitio de siempre, la sombra que él creía haber ya enterrado. Él me llamó el miércoles. No para disculparse por la junta, por supuesto, jamás. Llamó para informarme, no para consultarme, sobre un cambio en la estrategia de inversión de la empresa. Padre, ya he ordenado que se vendan las acciones de bajo rendimiento. Era un error que usted mantenía por simple sentimentalismo. Su voz era seca, autoritaria. Me habló como se le habla a un empleado de limpieza que ha olvidado rellenar el papel higiénico. Entiendo, Ernesto. ¿Y a quién informaste de esta decisión? Pregunté manteniendo mi tono bajo y monótono. A nadie más. ¿Para qué? Son decisiones administrativas. Usted ya no tiene que preocuparse por estas minucias. Minucias. Minucias para la empresa que construí con mis propias manos y que ahora le daba la espalda a la pared, con mi foto de familia aún colgada en la oficina principal. La rabia me picó la garganta. No la dejé subir. Mi venganza, o mejor dicho, mi restauración, requería paciencia. Solo asegúrate de que todo esté en orden legal, hijo. Odio las sorpresas, le dije. Él se rió, una risa corta y condescendiente. Padre, precisamente porque quiero orden, estoy corrigiendo sus errores. Colgué el teléfono, sintiendo que un nudo de hielo se instalaba en mi pecho. Ernesto ya no se molestaba ni en disimular su desprecio. Creía que yo estaba senil, que mi firma era solo un requisito. No sabía que, mientras él movía centavos en la periferia, yo estaba transfiriendo el 51% de la estructura de la empresa al único hombre que él temía. Esa tarde me reuní con R en un discreto club social, lejos de las miradas indiscretas. R no era mi amigo, era mi rival de toda la vida. Pero R era un hombre de negocios a la antigua, tenía honor y una profunda sed de ver caer la arrogancia de mi hijo. R me miró a los ojos, sin piedad, pero con respeto. Don Ricardo, ¿está seguro de esto? Cuando firmemos, ya no habrá vuelta atrás. Su hijo perderá el control de su propia vida de la noche a la mañana. Asentí. Firme. Mi hijo ya perdió el control, R. Lo perdió el día que pensó que el dinero le daba derecho a pisotear la dignidad de su padre. El precio es justo. El contrato está redactado. Usted recibirá su pago en efectivo, en depósitos protegidos, en las cuentas que me indicó. Nadie, ni siquiera sus viejos contadores, lo sabrá. Todo estaba limpio, blindado, diseñado para un cambio de poder inmediato e irrefutable. La pluma en mi mano parecía de plomo. Recordé la primera vez que firmé los documentos de fundación de la empresa, hace 50 años. Sentí emoción, esperanza. Ahora, al firmar su venta, sentía una extraña mezcla de alivio y vacío. No estaba vendiendo una empresa, estaba vendiendo mi dolor. Estaba vendiendo el fantasma de la herencia que mi hijo había escupido. Tracé mi firma, 1 vez, 2 veces, 3 veces.
Sentí el peso de la decisión disolverse en la tinta. R sonrió, un gesto frío y calculador. Bienvenido a la jubilación, don Ricardo. Ahora solo queda la notificación formal. Quiero que sea en persona, mañana por la mañana, en el despacho de Ernesto. R alzó una ceja, impresionado por la teatralidad. Será un placer. Llegué a casa exhausto, pero liberado. Ya no era el dueño. Era el hombre que acababa de tomar la decisión más difícil y costosa de su vida. El viernes por la noche, Ernesto me llamó de nuevo. Padre, mañana hay una cena en la casa de Marta. Es importante que venga. Necesito que se vea bien. Hay que recordarles a los inversionistas que usted sigue siendo la imagen de la estabilidad. Estabilidad. Él me usaba como una estatua decorativa que daba confianza. De acuerdo, hijo. Estaré allí. Respondí con una mansedumbre que sabía que él confundiría con docilidad. Pero no fui. Fingí una repentina migraña. Lo hice para observarlo desde la distancia, para que él pudiera ensayar su rol de dueño absoluto una última noche, sin la molestia de mi presencia. Pasé la noche en la biblioteca, leyendo los viejos recortes de prensa sobre la historia de nuestra empresa. La visión que tuve, la que él destruyó con sus palabras. A las 11 de la noche preparé un té de manzanilla. Tomé mi teléfono y envié un mensaje de texto a mi secretaria personal, Elena, una mujer que me había servido con lealtad por 40 años y que sabía guardar un secreto. El mensaje era breve. Elena, prepara la sala de juntas para mañana. Una reunión urgente a las 9:00 am. Haz que Ernesto, su director financiero y el abogado general estén presentes. Avísales que el tema es la estrategia de sucesión de la presidencia. No digas nada más. Estrategia de sucesión. Una palabra que lo haría sentirse triunfante. Creería que iba a recibir el título que tanto ansiaba. Pero mañana no recibiría un título. Recibiría una lección. Apagué las luces. Cerré los ojos. El gran vacío. El silencio de la casa no me asustaba. Me daba fuerza. Mañana, a las 9 de la mañana, mi hijo entraría a esa sala de juntas creyendo que yo era un viejo quebradizo, que finalmente le cedería su corona. Entraría por la puerta pensando que él había ganado. Y yo estaría allí esperándolo, con el contrato de venta en mi maletín, listo para demostrarle que el verdadero poder de un padre no reside en las acciones, sino en la capacidad de retirarlas. La pluma hizo un sonido seco al tocar el cristal. No fue el ruido de un negocio que se cierra, sino el sonido de un corazón que se resigna. Firmé. Sentí el peso de 40 años de mi vida convertirse en una simple rúbrica. El 51% de las acciones, la mayoría absoluta, la empresa que levanté de cero. Todo ahora le pertenecía a Klaus. El abogado sonrió, guardando los documentos con una reverencia formal. Sabía que esta no era una transacción de dinero, sino de venganza silenciosa, de dignidad. Daniel aún no lo sabía. En su mente arrogante, yo era el anciano inútil y derrotado que él había puesto en su lugar. Un estorbo que ahora sabía callarse. Eran las 9 de la noche cuando la noticia se filtró a través del sistema de comunicación interna de la junta directiva. Una notificación escueta. Cambio de control accionario. Bienvenido, señor Klaus Müller, nuevo socio mayoritario. El silencio en mi pequeño apartamento era abrumador. Yo estaba sentado en mi sillón, bebiendo té frío, esperando. 10 minutos después, el móvil explotó. Era Daniel. No era una llamada. Eran gritos. Gritos histéricos, llenos de terror y de furia. ¡Padre! ¿Qué demonios hiciste? ¡Vendiste a Klaus! ¡A Klaus! ¡Mi enemigo jurado! No levanté la voz. Mi calma lo enfureció más. Lo que tenía que hacer, Daniel. Es una traición. Estás destruyendo nuestro legado. Mi carrera. Me estás arruinando.
Su voz temblaba. De pronto, el joven lobo corporativo se había convertido en un niño asustado. Tú fuiste el primero en desmantelar mi legado, Daniel. Respondí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Tú me quitaste el respeto, me quitaste mi voz, me dijiste que no sirvo. Yo solo te quité la llave. Es mi casa, es mi empresa. ¿Cómo pudiste hacer esto sin consultarme? Es mi 51%. Le corregí. Y no te preocupes, ya consulté con el único socio que quedaba interesado en mi bienestar. Colgué antes de que pudiera responder. Necesitaba respirar. El dolor que sentí no era por la empresa perdida, sino por haber confirmado que Daniel era irredimible. No le dolía mi humillación, le dolía su pérdida de poder. La mañana siguiente amaneció gris, a juego con el ánimo en la ciudad. Pero yo me sentía extrañamente ligero. El peso de la responsabilidad sobre mi espalda había desaparecido. A las 8 de la mañana, Klaus hizo su entrada triunfal. No era un hombre sutil. Entró a la oficina principal acompañado por un equipo de contadores y de seguridad que nunca antes habíamos visto. El primer acto de Klaus fue emitir una circular interna. Daniel, que había sido el CEO todopoderoso, fue relegado a gerente operativo de transición. Un título sin poder real. Lo habían castrado profesionalmente en un instante. Los empleados, que siempre habían reverenciado a Daniel, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y alivio. Sabían que la tiranía había terminado. Pero el golpe maestro de Klaus llegó al mediodía. Daniel había estado preparando una fusión multimillonaria con una empresa de Singapur. Era el negocio de su vida, el que lo catapultaría a la élite mundial. Klaus, como nuevo socio mayoritario, tenía la potestad de vetar cualquier operación de gran calado. Klaus llamó a Daniel a su nueva oficina, la que solía ser la oficina de Daniel, ahora con muebles nuevos. Daniel salió de esa reunión pálido y sudoroso. Klaus había cancelado la fusión de Singapur. No solo eso, usando la cláusula de gestión de riesgo inminente, había despedido a los 3 vicepresidentes más leales a Daniel y había congelado las cuentas de gastos discrecionales que Daniel usaba para sus lujos personales. Era un golpe de estado limpio, quirúrgico y devastador. Daniel, desesperado, me llamó esa tarde. Ya no gritaba, rogaba, suplicaba. Padre, por favor, lo siento, retira la venta, hablemos, lo que me pidas, te lo doy. La casa, el dinero, lo que quieras. Ya no hay marcha atrás, Daniel, le dije, mirando por la ventana. El contrato tiene penalidades milmillonarias si se incumple. No hay salida. Mintiendo. Sí había una salida legal, aunque costosa, pero no la iba a tomar. Te estoy pidiendo perdón, me dijo, su voz quebrándose. Por favor, por lo que te dije en la junta. Fui un idiota. No lo pensé. Pensaste exactamente lo que sentías, Daniel. Y gracias a ese pensamiento, yo he encontrado mi paz. Mi paz tenía un alto precio. Había desmantelado mi imperio y había cortado el último hilo con mi hijo, pero la dignidad no tiene precio. Los días siguientes fueron un torbellino de noticias. Daniel era el hazmerreír del sector, el hombre que había humillado a su padre y que, por arrogancia, había perdido todo en 24 horas. Yo, mientras tanto, vivía tranquilo con el primer pago de mi venta, suficiente para no preocuparme nunca más por el dinero o por la falta de respeto. Pero sabía que esto era solo el inicio. Daniel aún tenía un porcentaje pequeño de la empresa. Tenía contactos y tenía orgullo herido. Su caída financiera era inminente, pero la justicia emocional de un padre humillado exige más que la pérdida de un puesto. Exige el entendimiento real del dolor, y para eso, Daniel tendría que enfrentarse a la próxima y definitiva junta de accionistas. Yo tenía mi dinero,
Klaus tenía mi empresa, pero la jugada final, la que realmente haría que Daniel sintiera el peso de sus palabras, estaba aún por venir. Me limité a esperar. El teléfono de Daniel seguía sonando. Y yo seguía sin contestar. La lección de un padre es lenta, pero inolvidable. Y yo estaba listo para la siguiente fase.